así, lo que evidencia que evidentemente hay un fuerte rechazo, incluso en la bancada de Morena, algunos diputados del PT que han señalado que no se puede tratar de manera igualitaria todos los 109 fideicomisos. Hay que recordar que esta iniciativa empezó con 44, es decir, inicialmente nada más habían propuesto que desaparecieran 44, que algunos tenían que ver con proyectos con fideicomisos que se habían creado para proyectos específicos y que evidentemente no tenía mayor trascendencia eliminarlos porque no habían continuado o esos proyectos ya habían desaparecido. Sin embargo, se fue fortaleciendo hasta llegar a estos 109, que significan poco más de 68,000 millones de pesos. ¿Qué es lo grave del asunto? Lo grave del asunto es que se trata igual a estos fideicomisos que se crearon para proyectos específicos con fideicomisos que sí atienden a necesidades que deben ser permanentes, como la ciencia y la tecnología, la investigación, la atención de desastres, los mismos proyectos que permiten tener un abordaje cultural en el país, como el de Fidecine, los de deportistas de alto rendimiento, y dicen, bueno, no se preocupen. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, los que son medallistas les vamos a seguir pagando, pero ya no necesitamos el fideicomiso. Sin embargo, no se trata de los que ya ganaron, sino de los deportistas que se están formando, que necesitan una dieta económica especial para poder fortalecer sus talentos y que sigamos teniendo buenos resultados en las justas deportivas. Evidentemente todos recordamos la primera medalla de oro que ganó Soraya Jiménez, y entonces todas esas cosas van a desaparecer en el momento en que se pierda este fondo de deportistas de alto rendimiento. Y lo mismo pasa con temas de investigación. Incluso el Cinvestat, que es un organismo que está en este momento investigando para desarrollar alternativas de atención y de vacuna al COVID-19, desaparecería con esta decisión. Entonces hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, en Colima tenemos un estado que desafortunadamente ha sido devastado ante presencias de fenómenos perturbadores como los sismos, como las inundaciones. Sin embargo, si este fondo de atención de desastres naturales desaparece, estaríamos imposibilitados de atender en lo más mínimo cualquier situación. Las inundaciones que se dieron en el caso de Manzanillo, hubiera sido imposible atenderlas. ¿Por qué? Porque ni los municipios ni los estados tienen la suficiencia presupuestal para disponer de manera inmediata, que eso también hay que decirlo, que eso es lo que permite el fideicomiso, tener disponibilidad inmediata para atender estas necesidades. Entonces, me parece realmente que sí es algo que hay que analizar. Por ponerles un ejemplo, la discusión legislativa implica poner un documento, un dictamen a disposición, y entonces se aprueban, generalmente, en lo general, se aprueban todos aquellos temas en los que no tenemos asunto, y sin embargo se empiezan a reservar aquellos en los que, bueno, a lo mejor no debe desaparecer. Por poner un ejemplo, si queremos quitar Fonden, pues reservamos la parte específica que corresponde a Fonden. En este dictamen en lo particular surgió algo que nunca había pasado en esta legislatura: se reservaron todos los artículos del dictamen, lo que quiere decir que algún diputado tuvo alguna observación respecto al fideicomiso que se está pretendiendo desaparecer. Eso quiere decir que lo único que vamos a aprobar el martes, si así lo decide la mayoría de Morena, en lo general, son los considerandos que dieron origen al dictamen, pero vamos a discutir todos y cada uno de los fideicomisos, de los 109 fideicomisos que se están pretendiendo eliminar a través de estas más de 400 reservas que se presentaron. Francamente, lo que habla de que es un dictamen mal hecho, es decir, no puede ser que se hayan reservado todos los artículos porque tenemos algo que decir respecto de ellos. Es un dictamen mal elaborado, pero también es un dictamen que no cuenta con la mayoría necesaria, por lo menos así se vio el martes. Algunos decidieron ausentarse para no tener que verse la necesidad de votar en contra, y evidentemente lo que sucedió fue que Morena no tuvo ni siquiera los diputados suficientes para mantener el quórum para seguir la sesión. Entonces, por eso mañana regresamos a Cámara a discutir todos y cada uno de los 109 fideicomisos que se está pretendiendo eliminar, porque están afectando a áreas importantísimas del desarrollo económico, cultural y de seguridad del país. Yo les decía, a ver, si desaparece
el Fonden, que es un instrumento que es reconocido a nivel internacional. En la Comisión de Protección Civil nosotros tuvimos parlamento abierto, aun cuando nosotros solicitamos que nos mandaran la iniciativa para opinión y increíblemente no se hizo, no nos lo mandaron. Sin embargo, en la responsabilidad de la comisión hicimos reuniones con la Auditoría Superior de la Federación, con el Colegio de México, con el Coneval, incluso con el área responsable de la ONU para gestión integral de riesgo y prevención de desastres, y todos coincidieron en que era necesario reforzar el Fonden, pero que la eliminación no era un camino. Después de eso, Mario Delgado y la Comisión de Presupuesto llamaron a un parlamento abierto y todas las voces, incluyendo la de la Coordinación Nacional de Protección Civil, señaló que no debería desaparecer, y en ese parlamento abierto Mario Delgado se comprometió a no eliminarlo. Y ahora, pues meses después, resulta que sí lo va a eliminar, y no nada más eso. En ese momento estábamos hablando de los 44 iniciales, ahora ya son 109. ¿Por qué? Porque hay un déficit importante, hay una realidad económica que no se quiere aceptar, que es que el gobierno federal tiene problemas para llegarse a recursos porque la recaudación ha bajado por una serie de circunstancias económicas, pero esta no es la manera de allegarse de dinero. Me parece que deberíamos explorar otros caminos, y es importantísimo que los fideicomisos se mantengan, porque lo que han señalado es que se desaparecen porque hay corrupción y porque son opacos. Todos los fideicomisos tienen reglas de operación, todos, absolutamente todos. Incluso si ustedes se van a la reunión que nosotros tuvimos con la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación lo señala. O sea, a lo mejor no están informados, pero en este momento todos están completamente auditados, tienen la posibilidad de allegarse. Dicen, bueno, es que se amparaban con el secreto bancario. Otra mentira, no están amparados bajo ningún secreto fiduciario, tienen una posibilidad de que la misma Auditoría Superior de la Federación, incluso la Secretaría de la Función Pública, audite esos fideicomisos, cosa que no se ha hecho. Es decir, si hay un combate a la corrupción frontal y se aduce que hay falta de transparencia, pues entonces señalen dónde hay responsables, señala qué mecanismos están siendo no atendidos en términos de transparencia y de buen uso de los recursos. Esto no sucede. Sin embargo, si dicen, no, entonces como yo digo que es corrupto, no puedo demostrarlo, sin embargo los desaparezco por un decreto. Entonces es gravísimo, la situación para el país es complicadísima. Hay comunidades científicas, hay comunidades de profesionales de gestión integral de riesgos y de todas y cada una de las labores que están afectando con esta eliminación, que están luchando porque esto se revierta. La verdad es que esperemos que mañana no sea un martes negro para el país. Ahora bien, ellos argumentan también de que se van a eliminar, pero se les va a entregar directamente. ¿Usted cómo ve esto? Que se va a entregar directamente donde se ocupe. ¿Es como centralizar este tipo de...? Evidentemente es un afán centralista, y además voy más allá. Cuando se discutió en la Comisión de Presupuesto, unos decían esto: no se preocupen, no va a existir el fideicomiso, pero se lo vamos a entregar de manera directa. Y otros decían que era para atender la emergencia del COVID. Ni siquiera en su grupo parlamentario hay consenso de hacia dónde se van los recursos. ¿Por qué? Porque en el dictamen no hay claridad. Cuando tú tienes intención de fortalecer un escenario así, dices, ok, voy a desaparecer el Fonden, pero voy a crear una agencia de gestión integral de riesgos que se dedique a esto. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, pues a lo mejor voy a desaparecer el Fondepar, pero voy a crear este otro instrumento. No hay en todo el dictamen un instrumento financiero que diga que va a suplir a los fideicomisos. Nada más dice que no se van a dejar de atender las cosas, pero no hay claridad de hacia dónde se van a ir. ¿Qué va a suceder en la práctica? Pues que todo esto se va a regresar a la TESOFE, y como se va a regresar prácticamente bajo el esquema de que como si fueran subejercicios, pues el Ejecutivo podrá destinarlos a donde se determine, que eso es gravísimo, por ejemplo, para el Fondo de Atención a Desastres. ¿Por qué? Porque lo que se necesita cuando hay un desastre es la inmediatez de los recursos y de poder garantizarle a la gente a lo mejor la despensa, las máquinas para que saquen el agua de sus hogares y una serie de mecanismos que no podrían realizarse si no hay inmediatez de los recursos, que es una de las posibilidades
que se tienen ahorita porque existe ese fondo. Cuando no existe ese fondo, pues de aquí a que se sienten las secretarías a ver de dónde van a sacar recursos para mandar, pues ya estaremos teniendo muchos problemas para garantizar por lo menos la vida y el patrimonio de la gente que tenía antes de que sucediera el desastre.